¡Demonios! Esa cera quiere activar su efecto. Por suerte, tengo mi Infinite Impermanence. Toma esto, cera. ¿Qué? ¿Por qué no le afectó? A ver, veamos. Los jugadores de Yu-Gi-Oh! No leen. Aunque empezó como una broma constante, detrás de esta afirmación se esconde un fenómeno fascinante. No es que los jugadores carezcan de comprensión lectora, por no decir imbéciles, es que el entorno del juego los empuja hacia este comportamiento. Sí, así es. No es del todo tu culpa que no quieras leer en un juego de cartas, por más tonto que suene. Y por eso el día de hoy analizaré esto y te diré por qué los jugadores de Yu-Gi-Oh! No leen. Recuerden que todo lo que iré a continuación es solo una opinión, no una verdad absoluta, y te invito a corregirme y dejarme tu opinión en los comentarios. Recuerden que ya se puede ser miembro del canal, donde yo los voy a amar como mi gran miembro del canal. Vamos, amigo, te chuparé el... Y sin más relleno, comencemos con ¿por qué los jugadores de Yu-Gi-Oh! No leen? A ver, como siempre, debemos de empezar por el principio. Y el principio es el punto de vista de Papá Konami. Para simplificar esto, en los primeros años, Papá Konami pensó mucho y decidió implementar el PSCT o Problem Solving Card Text. Esto significa que la redacción de las cartas es como un lenguaje de programación o un contrato legal, o como a mí me gusta llamarlo, acabar la primaria. Sí, las comas, los puntos y comas y los dos puntos determinan exactamente lo que es costo, condición y resolución. Para el diseñador que hizo esto, la carta es perfecta, pero para un jugador promedio, un muro de texto es demasiado intimidante, porque, y citando a mi padre y mentor Yuger Wicho, ¿quieren jugar Yu-Gi-Oh? Leer. Yo no leo. Si me vas a ganar, gáname. No voy a leer. No pienso dedicarte tiempo. Tal vez Papá Konami tuvo mucha fe en sus jugadores, pues la verdad es que solo quieren jugar por diversión. No quieren comprender textos complejos, entre muchas comillas. Ellos quieren que todo esté fácil y claro. ¿Y cómo lo hacen? Pues como fue en Rush Duel. Es un ejemplo nomás para aclarar, porque es mucho más fácil de comprender porque está todo aclarado en la carta. Porque el comprender la carta y entenderla suele llevar su tiempo, pero esto nos ayuda a llegar al próximo punto. Punto de vista de un jugador competitivo. El jugador de torneos no tiene tiempo para leer. En una ronda de 40 a 45 minutos, donde en un solo turno puede involucrar a la activación de 20 cartas o de 20 efectos distintos, detenerse a leer cada carta del oponente es una sentencia de muerte, porque puede causar la famosa penalización por slow play, o también conocida como jugar lento. En el competitivo, confías por los resúmenes verbales dados por tu rival y por tus propios conocimientos previos. Muchas veces esto deriva a trampas por falta de conocimiento, porque seguramente a ti o a algún conocido le dicen esta carta no puede ser afectada. Y aquí debes decidir entre creerle a ese hombre o leer la carta. Demonios, ¿qué decidirás? Porque podría estarte haciendo trampa, pero tú decides confiar en esta bella comunidad. Pero ¿qué pasa? Pierdes y resulta que te hizo trampa. Y después decides dedicarle un post de Facebook a ese tramposo. Muy bien, bravo Papá Konami, fomentando el odio. Pero bueno, esto es para gente que ya tiene noción del juego básica. Pero ¿qué pasa con la gente que no está tan experimentada? Pasemos al siguiente punto. El punto de vista de un jugador novato o casual. Para alguien que acaba de entrar, ver cartas como los Endymion, que literalmente tienen más palabras que el texto, que alguien quejándose del deck Sky Striker, es abrumador. La barrera de entrada provoca frustración, provocando que se rindan al intentar leer todo. Y quiero decir todo entre muchas comillas, porque no puede ser que este texto relativamente corto, si estudias es muy corto, te lleve o te dé flojera leer, lo cual nos hace llegar al siguiente punto. El efecto TikTok. Sí, actualmente la retención de atención ha cambiado. Oye, ponme atención. Mira, toma, aquí está. Ahora sí, como decía, actualmente con plataformas como TikTok, la retención de atención se ha visto afectada para gran parte de la comunidad. El tener que realizar una lectura en lo que es un juego puede resultar algo aburrido, y esto llega a sobrepasar muchas barreras. Por ejemplo, es muy común que ahora hay gente que prefiere ver un video de Yu-Gi-Oh! De algún creador de contenido leyendo los efectos de cada una de las cartas.
en lugar de simplemente, no sé, leerlas. Y esto nos muestra cómo el cambio, o más bien la evolución de la forma en la que recibimos información, ha hecho que algunos hábitos hayan cambiado. Pero bueno, ojalá pronto la gente vuelva a leer, porque se están perdiendo de grandes obras de la literatura como esta. ¿Por qué no solo lo metes? Porque no quiero escuchar tus lamentos en un par de horas. Soltó una risita burlesca y miró de manera lasciva. ¿Te mide 1 metro o qué? ¿Te parecen bien? ¿47 centímetros? Cuatro meses en el psicólogo, 2 psiquiatras, un padre de iglesia. Bueno, ahora veamos puntos a destacar. La densidad del texto, o como me gusta decirle, mucho texto. Las cartas modernas tienen efectos de activación, efectos continuos y efectos en cementerio y restricciones. Una vez que dominas el PSCT, sabes exactamente cómo interactúan estas cartas sin necesidad de un juez, porque todo está en la carta. Pero por otro lado, esto genera una fatiga visual y mental. Los jugadores escanean en busca de palabras clave, como lo son destruye, niega o roba, y se saltan muchas veces las restricciones de esta carta, lo que lleva a jugadas ilegales, ya que muchos cuando vemos una carta lo que hacemos es esto, ok, niega, no, ok. Ya, solo eso. No nos importa lo demás, solo buscamos niega y si niega ni leemos qué, solo la negamos nosotros primero y ya. Los atajos mentales. El cerebro humano no puede procesar 30 variables nuevas en 5 minutos. No es un dato científico, me lo acabo de inventar. Los jugadores asumen cómo funciona una carta basándose en una carta similar del pasado. Esto permite que el juego fluya rápidamente. Los atajos mentales hacen que combos larguísimos se ejecuten en una fracción del tiempo. Esto se ha visto con cartas que pues esencialmente son lo mismo. Un ejemplo fácil es Effect Veiled y Infinite Impermanence, pero también hay que aclarar algo. Esto nos lleva a errores garrafales. Un jugador asume que una carta hace target, o sea, selecciona, target, porque niega efecto del oponente, pero el oponente le aclara que la carta no dice la palabra target, por lo que su protección es inútil. Este es un ejemplo simple, pero pues es para que no entremos en tantos detalles, ¿está bien? Está bien. Pero oye, eso es en el mejor de los casos, porque tenemos que pasar a los tiempos modernos. Así que pasemos al siguiente punto. El efecto Master Duel. Con la llegada de simuladores oficiales como Yu-Gi-Oh! Master Duel, el juego se encarga de resolver mecánicas y las cadenas. O sea, si de por sí me da flojera, ahora más. Esto elimina trampas accidentales, resuelve cadenas complejas a la perfección y es excelente para aprender visualmente sin tener que memorizar. Pero esto ha creado una generación de jugadores que simplemente hace clic en el botón que brilla. Uy, brilló, clic. Vale, descartó la pesadilla. Veamos qué trae acá. ¡No! Espera, ¿por qué? Esto resulta en jugadores que se bloquean a sí mismos o que activan Ash Blossom en respuesta a sus propios efectos, lo cual es muy común de ver actualmente. El diseño de los arquetipos y sus efectos. Muchas cartas tienen efectos que dicen, por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de oscuridad, por dar un ejemplo. Es una excelente herramienta de balanceo por parte de Konami para evitar que ciertas cartas abusen en cualquier mazo. Pero el problema es que ese texto suele estar hasta el final después de un párrafo de 5 líneas, lo cual los jugadores ignoran por completo. Hacen su combo normal y de repente no entienden por qué no pueden invocar a su monstruo jefe, o en el peor de los casos, provocando que realicen jugadas ilegales en el formato físico, porque si tu rival no se da cuenta, pues ¿qué tiene? Una victoria es una victoria, ¿verdad? En conclusión, los jugadores de Yu-Gi-Oh! No es que no lean por pereza o falta de inteligencia. Bueno, dependerá del caso, sino porque han desarrollado un mecanismo de supervivencia ante la sobrecarga de información. El juego moderno es tan rápido, complejo y es tan demandante que leer exhaustivamente cada carta es matemáticamente y mentalmente inviable. En un entorno real, los jugadores aprenderán a escanear y confiar en la memoria muscular de los combos. Sin embargo, este mismo mecanismo de defensa es lo que los traiciona,
provocando momentos cómicos y grandes memes para la comunidad. En Yu-Gi-Oh, el verdadero jefe final no es el oponente, es la falta de atención al no leer. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los jugadores... ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los jugadores de Yu-Gi-Oh ya no leen por flojos o solo para poder hacer trampa? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete al canal. Nos vemos la próxima, le mando un beso, un abrazo. Yo hasta aquí me despido. Besos. Bye.